El acuerdo municipal fue aprobado en la sesión del Consejo de este martes y faculta al alcalde capitalino a establecer un contrato con un banco privado para colocar dentro de los botones de pago uno donde se pueda cancelar todo lo que tiene que ver con impuestos, tasas y permisos en general en criptomonedas activas. El contribuyente se acerca a cualquier centro de pago de nosotros, pide cancelar sus tributos por medio de criptoactivos. Nosotros lo que hacemos es, básicamente, vamos a tener un banco intermediario que va a validar que esa transacción se dé sin ningún tipo de afectaciones, es decir, que ese criptoactivo provenga de un fondo potable. La entidad bancaria con la que se establecerá el contrato deberá garantizar que las criptomonedas que se utilicen no representen riesgo, como por ejemplo que provengan de lavado de dinero u otro tipo de delito. Este trust lo que va a hacer es que una vez valide que este criptoactivo provenga de un fondo potable, pasa al banco intermediario esos fondos y para efecto de nosotros, después que pase la cámara de compensación, llega directamente a la cuenta de nosotros del Banco Nacional en dólares. En la primera fase del plan se podrán cancelar los tributos de actividad comercial y publicidad y en una próxima etapa se podrá pagar el impuesto de circulación vehicular. El economista Olmedo Arrocha dice que el uso de un nuevo método de pago es positivo. El presidente Daniel Noboa dio un giro en su posición ante la Corte Constitucional. En inicio dijo que no iba a acatar la sentencia que ordena conformar un comité interinstitucional para dictar políticas en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Ahora dice que sí nombrará a su delegado. El secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino, comunicó a la Corte la disposición del presidente. En su escrito dice que nombrará a su delegado una vez que la Corte informe cuándo se instalará el comité. El Ejecutivo plantea entonces cumplir parte de la sentencia de la Corte del pasado 21 de febrero, en la que criticó los estados de excepción emitidos por el Ejecutivo como parte de su lucha contra la inseguridad y dispuso que ya no los puede emitir argumentando que el país está en un conflicto armado no internacional. En esa sentencia ordenó la conformación del comité con 17 delegados de 12 instituciones. Uno de ellos de la presidencia, otros 7 de los ministerios del Interior, Defensa, Inclusión Económica y Social, Finanzas, Servicio de Atención a Privados de la Libertad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También 5 delegados de la Asamblea, 2 de la Defensoría del Pueblo, 1 de la Fiscalía y 1 más del Consejo de la Judicatura. El 2 de abril, la presidencia consideró inejecutable la sentencia y pidió a la Corte que la revoque porque a su criterio se estaba atribuyendo funciones al definir cómo fijar políticas públicas. La Corte no ha respondido aún el pedido presidencial, pero recordó que abrió la etapa de seguimiento y le advirtió que tomará las decisiones que correspondan para hacerla cumplir.